Soy Mariel Martín, directora médica del Sanatorio Británico. La patología oncohematológica es relativamente frecuente. Muchas veces requiere solo tratamiento con medicamentos quimioterápicos y otras veces también trasplante de médula ósea. También hay nuevas estrategias de tratamiento que es importante conocer. Para hablar de esto nos acompañan destacados profesionales del Sanatorio Británico de Rosario. Doctora Susana Serana, médica hematóloga, jefa del Servicio de Hematología e integrante del equipo del Centro de Trasplante CENIT. Doctora María Ceruti, médica hematóloga, coordinadora y responsable de calidad del Centro de Trasplante. Doctora Alejandra Mateaccio, médica hematóloga y hemoterapeuta, jefa del Servicio de Medicina Transfusional, Hemoterapia y Hematología del Sanatorio Británico. Y doctora Claudia Porri, médica hematóloga y oncóloga infantil, integrante del equipo de hematología en trasplante pediátrico del Centro de Trasplante CENIT. Doctora Serana, ¿nos puede comentar en qué consiste el trasplante de médula ósea? ¿Es una cirugía? El trasplante de médula ósea, en realidad, el nombre más exacto, en mi opinión, debería ser trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Esas células están localizadas habitualmente en la médula ósea y tienen la capacidad para diferenciarse y dar lugar a la formación de las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, entre otras funciones que tienen. El trasplante de médula no implica un procedimiento quirúrgico. Una vez que nosotros obtuvimos esas células del donante, se infunden de manera similar a cómo se infunde una transfusión en presencia y bajo el control del hematólogo, especialista en trasplantes, del clínico que trabaja en el centro de trasplante y de todo el personal digamos, afectado a esta actividad. Lo más importante para mí es que el trasplante no es un hecho puntual, es un proceso que empieza mucho antes de que el paciente ingrese a la sala de trasplante. Empieza con el tratamiento previo y con la evaluación previa al trasplante que nos permite ver en qué estado está su enfermedad y si el paciente tiene o no otras patologías que puedan incidir. Una vez definido que el paciente ingresa y que se va a trasplantar, es internado en el centro. El paciente recibe un tratamiento que va a preparar a esa médula ósea para recibir a las células progenitoras. Ese tratamiento se llama acondicionamiento. Y una vez realizado esto, se procede a infundir las células progenitoras. Tampoco termina ahí, porque esas células progenitoras tienen que ir a alojarse en la médula ósea del receptor, del paciente trasplantado, y empezar a proliferar y llegar a poder producir las células sanguíneas, lo cual lleva también un tiempo. Y es importante tener en cuenta que en ese periodo, hasta que logramos que las células progenitoras trabajen y se recuperen, el paciente tiene posibilidades de complicaciones infecciosas, por lo tanto es importante que esté internado en el centro. Hay que prevenir o tratar complicaciones hemorrágicas y también va a tener disminución de los glóbulos rojos, por lo tanto en algún momento puede necesitar también de distintos tipos de hemoderivados hasta que se logra la recuperación. Bien, y doctora Ceruti, ¿qué tipo de trasplante existen? Bueno, existe una primera gran clasificación de trasplante de médula que tiene que ver con quién es el que va a donar las células madres. Es decir, tenemos el trasplante autólogo, en el que es el propio paciente el que va a ser la fuente de las células madres. Se utilizan en determinadas patologías. Y después tenemos tal vez el que es más conocido, pero sin embargo es menos frecuente, que es el trasplante alogénico, que es un tipo de inmunoterapia, porque en ese caso las células madres van a provenir de un donante alternativo, que puede ser un familiar, en ese caso lo llamamos trasplante alogénico relacionado, o puede ser un donante voluntario que provenga del registro internacional y que no tenga ningún tipo de relación familiar con el paciente. Ahí lo llamamos trasplante no relacionado. A su vez, también los podemos subclasificar según si ese donante, que es un donante alternativo, o sea que no es el propio paciente, la fuente de las células madres, puede ser exactamente idéntico en la porción del genoma que vamos a estudiar, o puede tener algunas diferencias. Ahí lo llamamos histoidéntico en el primer caso, o si hay algunas diferencias, lo llamamos haploidéntico.
cada una de estas modalidades de trasplante tienen indicaciones puntuales, tienen su propia plataforma de trasplante, sus complicaciones, es decir, se abre un abanico realmente enorme de posibilidades para los pacientes. Doctora Serrano, usted mencionó un centro de trasplante. ¿Cómo está integrado este centro de trasplante? Bueno, el trasplante requiere de un equipo multidisciplinario. No hay un médico hematólogo que pueda llevar a cabo el trasplante en sí. Nosotros en el centro de trasplante, en el CENIT, tenemos un equipo que está constituido por los hematólogos que tienen formación en trasplante, además de ser hematólogos clínicos, por clínicos que también se han formado y especializado en el manejo de estos pacientes. Son pacientes inmunocomprometidos que tienen susceptibilidad a distintos procesos infecciosos, muchas veces no habituales. Por eso el clínico que está ahí no puede ser cualquier clínico, tiene que tener formación en el manejo de estos pacientes. Es fundamental también contar con infectólogos que tengan experiencia en pacientes trasplantados, y no solamente se necesitan de médicos. Este equipo multidisciplinario requiere además de la presencia de psicólogos. ¿Por qué? Porque es necesaria la contención no solo del paciente, sino también de sus familiares, porque es un proceso prolongado donde el paciente va a pasar por distintas situaciones que generan estrés, ansiedad. Y es de fundamental importancia también el equipo de enfermería y el personal que trabaja en el área. El equipo de enfermería es el que está más en contacto con el paciente y es el que muchas veces a nosotros nos transmite algunas de las inquietudes que tiene. Y también el personal que se dedica a la higiene, al mantenimiento de toda el área. Es decir, esto no es un procedimiento que necesita solo de los médicos. Necesitamos de un equipo que trabaje en conjunto para lograr buenos resultados. Y doctora Ceruti, ¿usted nos puede comentar cuáles son aquellas patologías que pueden llevar a que un paciente requiera un trasplante? Sí, normalmente cuando uno dice la palabra trasplante de médula, lo primero que la gente asocia es la leucemia. Y si bien es una de las patologías que con mayor frecuencia lleva al trasplante alogénico, hay un montón de otras enfermedades que pueden tener indicación de esta modalidad de tratamiento. Depende de la patología, es el tipo de trasplante que le podemos ofrecer. La inmensa mayoría de los casos son pacientes que tienen enfermedades que llamamos malignas, oncohematológicas, como por ejemplo la leucemia, pero también el linfoma de Hodgkin, el linfoma no Hodgkin, el mieloma múltiple. A su vez, existen otras enfermedades que son no malignas, es decir, que tienen otro origen, fundamentalmente algunas patologías de tipo autoinmunes que también pueden tener indicación de trasplante. Eso tal vez se ve más en pacientes pediátricos. Y asimismo puede existir la indicación de un trasplante para pacientes con tumores sólidos, como es el caso de algunos pacientes con cáncer de testículo que tal vez no tuvieron la respuesta óptima del tratamiento convencional, y el trasplante puede ofrecerles una gran alternativa en su escala de tratamiento. Doctora Porri, usted se desempeña en el ámbito de la pediatría. ¿En qué casos los niños necesitan un trasplante? Bueno, es relativamente similar a lo que contaba Amalia. Lo podemos diferenciar en dos grandes grupos, donde la médula ósea está enferma y debe ser reemplazada, como es el caso de una leucemia, como es el caso de una aplasia medular, un fallo de médula. En patología benigna también, en inmunodeficiencias congénitas, en hemoglobinopatías severas. Y después están los casos donde la médula está sana, pero justamente nos permite el trasplante de médula poder realizar un tratamiento a dosis muy intensas de quimioterapia que nos garantiza que la médula ósea va a estar afectada de forma permanente por este tratamiento. Entonces vamos a necesitar el trasplante de médula para recuperar a ese paciente del efecto adverso de la quimioterapia. Este es el caso de enfermedades tumorales que son extramedulares. ¿Y cómo se elige el donante? ¿Y qué significa que un donante sea compatible? Bueno, el donante se elige en base al sistema HLA. Son proteínas, para que se entienda más claro, proteínas que están en la superficie de las células
y que el sistema inmune reconoce como propias o ajenas. Que un donante sea compatible significa que tiene el mayor parecido posible en ese sistema que el paciente que va a recibir ese trasplante. Esto es una ventaja enorme porque evita justamente el rechazo, evita la identificación por parte del sistema inmune del receptor como célula extraña al organismo y que se desencadene un rechazo. Hace unos momentos la doctora Serana nos hablaba del trabajo interdisciplinario. ¿Cómo impacta el trabajo interdisciplinario en el paciente pediátrico? Bueno, es fundamental, lo vemos desde sin llegar al trasplante, con el tratamiento de quimioterapia que hacen nuestros pacientes oncológicos. Claramente se reduce la mortalidad asociada al trasplante gracias al trabajo interdisciplinario. Nosotros contamos con un equipo dentro de CENIT hace pocos años que estamos trabajando, pero aún así es un equipo de muchísima experiencia en trasplante de médula y esto hace la diferencia. Nuestros hematólogos, el doctor Di Santo y la doctora Tomasetti, que son quienes dirigen nuestra unidad pediátrica, han sido capacitados en el Hospital Valdebrón, en la sala de trasplante pediátrico, que es un referente a nivel mundial. De hecho, seguimos conectados continuamente con ellos y en capacitación, porque la idea es seguir incorporando nuevas opciones terapéuticas para nuestros pacientes. Nosotros empezamos la búsqueda del donante con los hermanos. Si no se encuentran, seguimos con pacientes del registro, como decía la doctora Serana, pero hoy en día hay más opciones terapéuticas y esto es lo que nos permite el trasplante haploidéntico que estamos queriendo incorporar a las opciones de tratamiento. También existe el trasplante a través del cordón umbilical, aunque hoy en día cada vez menos usos, pero se continúa teniendo como una alternativa. Doctora Matiacho, ¿nos podría comentar cuál es el rol de la hemoterapia y del banco de sangre dentro de la institución? El servicio de hemoterapia dentro de la institución ofrece el soporte transfusional de sangre y los distintos hemocomponentes, ya sean plaquetas, plasma, a los pacientes. Y lo hacemos desde una amplia gama de edad de los pacientes, desde transfusiones intraútero por anemia fetal, el soporte transfusional en neonatología, el soporte transfusional en pacientes pediátricos y adultos que requieren, digamos, esta terapéutica, ya sea por enfermedades hematológicas, por cirugías, accidentes de tránsito y hasta la tercera edad. O sea, abarcamos todo el soporte y la terapéutica transfusional desde la gestación hasta la tercera edad. Eso, digamos, se trabaja de manera, podríamos decir, rutinaria. Y conjuntamente con el Centro de Trasplante de Médula Adulto y Pediátrico somos los responsables al momento que los médicos hematólogos indican la recolección de las células progenitoras hematopoyéticas, como decía la doctora Serana, somos los responsables de hacer la colecta de esas células de sangre periférica a través de nuestro equipo, nuestro servicio de hemoterapia, a través de separadores celulares. Este procedimiento en general se realiza en forma ambulatoria y lo que hacemos es la obtención de esos progenitores hematopoyéticos que están circulando en sangre periférica, para lo cual los doctores hacen previamente un tratamiento que se llama hemovilización, o en otras circunstancias, cuando la fuente es la médula ósea, propiamente dicha, no la sangre periférica, acompañamos en quirófano también a la recolección de estas células progenitoras desde la médula ósea. Y años anteriores trabajamos prácticamente 10 años con el Hospital Garraham en obtener sangre de cordón umbilical de donación, sin fines de lucro. Pero bien, como decía la doctora Porri, cada vez su uso terapéutico es menor, por lo cual, digamos, la donación de sangre de cordón umbilical ha disminuido. Y ¿nos puede comentar qué rol cumple el donante de sangre, de plaquetas o de médula ósea? Para que nosotros podamos ejecutar nuestras medidas terapéuticas a través de transfusiones, es fundamental que
las personas donen sangre, ¿no es cierto? Porque es nuestra fuente de obtención, digamos, de hemocomponentes. Y es muy importante en nuestro país durante los últimos 5 años ha habido un cambio de paradigma muy importante en donde se ha divulgado que los donantes de sangre tienen que ser voluntarios, repetidos, entonces, y que estén vinculados con los servicios donde donan sangre porque son personas conocidas, en donde los estudios que le hacemos para enfermedades transmisibles por transfusión son repetidos y todo eso nos garantiza muchísimo la seguridad transfusional y el riesgo de transmitir a través de las transfusiones algún agente infeccioso. Si bien hoy por hoy los estudios que se hacen en laboratorio para screening de agentes infecciosos están muy desarrollados hasta la instancia de biología molecular, el donante de sangre que sea voluntario, que esté comprometido y que entienda la importancia de su donación y que tiene que ser segura es fundamental. Bien. Doctora Porri, ¿nos dice de qué manera la disponibilidad regional de un programa bien equipado evita esa migración asistencial y reduce las demoras en la instalación de tratamientos? Sí, eso es fundamental. Hay 2 cuestiones que son esenciales y evitarle al paciente y a su familia la migración asistencial, el traslado, que hay que tener en cuenta que no es un tratamiento corto, hay que calcular que va a estar 6 meses fuera de su ciudad. Lo pone en riesgo de varias formas. Primero y principal, cuando uno pide el trasplante en un centro de otra localidad, como puede ser Buenos Aires o Córdoba, se pone en lista de espera y la prioridad la tiene la derivación local. Entonces, estamos siempre a la espera de que nos confirmen un lugar y muchas veces estos centros ya están colapsados. Entonces, lo que evitamos teniendo un centro regional es que el tratamiento se haga en forma oportuna. No importa si le vamos a ofrecer el mejor centro de trasplante o el mejor donante cuando lo hacemos a destiempo. El trasplante debe ser realizado en el momento que corresponde, no cuando el sistema de salud puede. Esto es fundamental para el pronóstico del paciente. Y por otro lado, le evitamos a la familia la carga económica y emocional que genera abandonar su trabajo, porque pierden su trabajo, en algunos casos se endeudan, el alojamiento, el traslado no siempre está cubierto por el sistema de salud y hablamos de muchos meses. Y por otro lado abandonan a sus hijos que quedan en casa y que necesitan muchos en edad escolar y necesitan la asistencia de un adulto. Así que bueno, los resultados se ven para todos. En calidad de vida, en pronóstico, son muy buenos. Doctora Ceruti, hay 2 preguntas que son muy frecuentes. ¿Cómo es la donación para el trasplante de médula y quiénes pueden donar? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, es una pregunta muy importante y es muy interesante tener bien clara la diferencia. Yo quiero ser donante yo soy donante, ¿no? La voluntad de donar células madres es buenísima, así como para cualquier otro tipo de hemoderivados. Los requisitos para poder ser un donante de médula son los mismos que para ir a donar sangre. O sea, básicamente tengo que ser una persona sana, que no tenga ninguna enfermedad, no puedo estar embarazada y no puedo tener ningún otro tipo de enfermedad que me ponga en jaque en el momento de ir a donar. También es importante, sin ánimos de ofender a nadie, pero la edad, ¿no? Hoy un donante joven siempre se va a priorizar por sobre un donante de mayor edad. Una vez que uno se inscribe como donante voluntario, lo más probable es que nunca lo llamen para ese proceso de donación, porque esos datos quedan registrados en un registro internacional que nos vincula con otros registros de muchos otros países del mundo, y entonces la probabilidad de que nos contacten y que nos necesiten es baja. Distinto es, por supuesto, el caso en que nos pueda requerir un familiar enfermo. Ahí las chances de ser donante aumentan significativamente. Hace un momentito usted habló de la edad, pero ¿hay un límite de edad también para someterse a un trasplante? Bueno, yo les decía recién que lo mejor para un donante es que sea un donante joven. Y eso pensábamos también a la hora de enfrentarnos a un paciente que tenía potencialmente la indicación de trasplante.
pero ha cambiado muchísimo en los últimos años. Cuando yo empecé a hacer esto, no trasplantábamos pacientes mayores de 65 años y hoy tenemos muchos casos de pacientes mayores de 70 que han atravesado trasplantes alogénicos, que son los trasplantes más complejos con alta tasa de complicaciones y están realmente muy bien. Eso lo que nos muestra es un poco cómo se han mejorado los resultados de los trasplantes a raíz de mejorar las complicaciones. Podemos elegir mejor al donante, mejor al paciente y podemos contener mejor cuando aparecen las complicaciones después del procedimiento de trasplante en sí. Entonces hoy no hay un límite para que un paciente acceda a un trasplante. Cada caso deberá ser evaluado en forma individual, determinando si tiene las condiciones clínicas para atravesar ese procedimiento. Bien, una buena noticia eso. Doctora Porri, usted recién nos hablaba un poco del impacto que tiene en la familia, un familiar pediátrico que necesita un trasplante, pero me imagino que esto también tiene un impacto económico a nivel del sistema de salud. Sí. ¿Esto es así? Y si es así, ¿cuáles son los indicadores que lo miden este impacto? Sí, por supuesto, tiene impacto no solo en la familia, sino en el sistema de salud y se podría hacer, creo que el índice más importante que habla de lo valioso de tener un centro local es medir el tiempo entre el diagnóstico y el trasplante, porque como les explicaba, eso hace al pronóstico del paciente. Y si queremos calcular costos, es costo por paciente y comparar los costos previos a tener un centro regional y luego de eso. Son interesantes también los índices de calidad de vida, cómo varían teniendo la posibilidad de un centro regional que les permite mayor seguimiento, un seguimiento más frecuente que hace que se puedan detectar complicaciones tempranas y evitar que esto que esto vaya empeorando, evitar complicaciones a largo plazo. Medir complicaciones a largo plazo es otro indicador que nos puede ayudar a ver la importancia de tener un centro regional. Bien. Doctora Matiacho, sabemos que el Servicio de Medicina Transfusional del Sanatorio Británico ha incorporado un procedimiento terapéutico muy innovador. ¿Nos puede contar un poco en qué consiste y qué indicaciones tiene? Sí, digamos, siguiendo los lineamientos de la política institucional del sanatorio que nos rige a todos en cuanto a capacitación permanente, innovación tecnológica y teniendo la posibilidad de trabajar en un sanatorio tan complejo y con un equipo de hematología de tanta jerarquía y tan importante, se planteó la necesidad de contar con este tratamiento que se llama fotoaféresis terapéutica, que está indicado para patologías tales como, por ejemplo, el linfoma T cutáneo o el tratamiento de la enfermedad de injerto versus huésped o el acondicionamiento ante trasplante cardíaco, que es un tratamiento que tiene un efecto antitumoral, por un lado, que ahora voy a tratar de explicarlo rápidamente, y un efecto de inmunomodulación. ¿En qué consiste este tratamiento, esta herramienta terapéutica tan valiosa que hemos incorporado? Consiste en la obtención de linfocitos del paciente. Los linfocitos son células del sistema inmunitario muy importantes que actúan contra la defensa antitumoral o contra determinadas afecciones, digamos, inmunológicas. Entonces, en aquellos pacientes donde tienen la indicación terapéutica, una vez que el hematólogo lo indica, nosotros volvemos otra vez a intervenir terapéuticamente, obteniendo los linfocitos del paciente. Una vez que estos linfocitos se obtienen a través de nuestros separadores celulares, se les realiza una manipulación, se los somete a una irradiación lumínica, previamente administrado una droga sobre el hemocomponente que se llama 8-MOP. Esto induce una transformación de ese linfocito, es como que lo prepara, potencia su capacidad de defensa y se le vuelve a infundir al paciente. Una vez infundido al paciente, esto se hace en el mismo día, ese linfocito modificado empieza a tener un efecto terapéutico antitumoral,
en el caso de lo que es el linfoma cutáneo, o en el caso de estas complicaciones inmunológicas, como por ejemplo lo que se puede presentar en un acondicionamiento de trasplante cardíaco o en la enfermedad de injerto versus huésped, que puede ser una complicación en el trasplante de médula, ejercen un efecto de índole inmunomodulador, ayudando a resolver clínicamente la patología que tiene el paciente. Y lo interesante de esto que son tratamientos de alta complejidad que para poder realizarlo necesitamos tener escala de pacientes y justamente aquí en el centro y en el Sanatorio Británico contamos, digamos, con la necesidad de esos pacientes que lo pueden requerir y aparte podemos ser referencia para el interior del país porque en el único lugar donde hoy por hoy se están haciendo estos tratamientos es en Buenos Aires. En el interior del país seríamos el primer centro que podemos contar con esta terapéutica para los pacientes del interior del país y bien también, como decía la doctora Porri, no tener que trasladarse fuera del lugar en donde uno vive, ¿no? Bien, entonces la principal importancia que usted le ve a esto es la posibilidad de que el paciente no tenga que estar migrando de un lugar a otro para hacer un tratamiento que ustedes Claro. pueden realizar con seguridad. Este tratamiento, en el caso del linfoma cutáneo, el linfoma cutáneo es una enfermedad, digamos, podríamos decir crónica, y este tratamiento requiere una secuencia de sesiones durante meses. Se hace en general, se puede hacer en forma ambulatoria, depende, digamos, la gravedad de la afección del paciente internado, pero bueno, requiere una frecuencia de sesiones que hace que el tratamiento que el paciente, perdón, tenga que acudir al centro a realizar esta terapéutica de manera sostenida a lo largo del tiempo. Bien. Finalmente, ¿qué recomendación podrían darle a un paciente que tiene una duda respecto de si concurrir o no para postularse como donante, para un potencial trasplante o para algún tipo de patología? A ver, con respecto a un tipo de patología, yo creo que lo más importante es tener en cuenta de que no hay consultas banales. Aquella cosa que al paciente le preocupa, uno tiene que, digamos, analizarla, evaluarla y ver si está relacionado con alguna patología seria o si es algo simple de resolver. Creo que eso es lo más importante. A veces nosotros que estamos acostumbrados a tratar enfermedades muy complejas, bueno, viene un paciente que no tiene algo tanto complejo y digamos, lo que no tenemos que hacer es subestimarlo eso. Yo personalmente yo hice clínica, como todos los hematólogos de nuestra ciudad, somos especialistas en clínica médica antes de tener la especialidad de hematología. Entonces siempre es importante para mí el trabajo en conjunto con un equipo de clínica médica. Y sí, bueno, ante cualquier sospecha, por ejemplo, ¿qué nos puede hacer sospechar una enfermedad oncohematológica? Que alguien se palpe un ganglio. Me estoy bañando, me estoy cambiando, me palpo un ganglio en algún sitio, puede ser algo banal, como decíamos antes, o no. Entonces es importante consultar. O al hematólogo o a su médico de cabecera. ¿Se encuentra alguna alteración en el hemograma, en un análisis de rutina? También es importante consultar y ver si el hematólogo le impresiona que esto puede ser algo serio o no. Yo creo que lo más importante es eso, no subestimar las preocupaciones que pueden tener los pacientes. En cuanto al donante, le cedo la palabra a Ale. Sí, respecto al donante y un poco también a lo que preguntabas, a ser un donante de médula para el registro, bien como decía Maya, no queremos subestimar la edad, pero todas aquellas personas que les interesa registrarse como donante de médula ósea tienen hasta 44 años, pueden registrarse y también al momento de registrarse deben donar sangre porque justamente tienen que reunir todos los requisitos de un donante de sangre. Y también, como decía Maya, es poco probable que los llamen para donar médula, lo que sí necesitamos que por lo menos sean los varones pueden donar sangre hasta 4 veces al año y las mujeres 3 veces al año. Y las transfusiones de sangre se requieren todos los días.